Bienvenidos a Gastando XP, el espacio donde conversamos temas innecesarios pero medianamente entretenidos sobre juegos de rol. Innecesarios pero medianamente entretenidos como el trasfondo del tabernero del pueblo. Siempre es muy positivo cuando a nuestra mesa de rol nos robamos herramientas y elementos de muchas otras disciplinas. En el caso de hoy vamos a robarnos descaradamente ciertas herramientas que son parte del mundo del cine y de la televisión para poder trabajar un tema que le puede entregar mucho dinamismo y mucha gracia a la hora de narrar. La historia que estamos contando cuando jugamos no se diferencia mucho en verdad de una obra de teatro o una serie, una película, y la verdad son artes que han refinado la narrativa en lo visual y en lo auditivo, lo escénico obviamente, por muchos años. Entonces hay que mirarlo, hay que alimentarse de ello, y creo que es puro enriquecimiento para las partidas, en verdad. No tiene muchos downsides o puntos en contra. Mirar cine, mirar televisión, asistir al teatro y ver qué podemos integrar en las mesas. Y en este sentido, una de las gracias más interesantes que tiene el cine y que tiene la televisión, que nos atrae más y que nos engancha, es el ritmo o pacing, como se le dice en inglés. Vamos a hablar, yo creo, mucho de pacing. Tiene que hablar con todas estas acciones concatenadas que nos van diciendo constantemente que algo está pasando, que estamos haciendo algo, que si estuviésemos viendo una película, hacen que uno no aparte la vista de la pantalla. Si lo queremos pasar a la mesa, es como evitemos que el jugador de al lado se ponga a ver el celular. Claro, la desventaja que tenemos en la mesa es que no tenemos la postproducción, no tenemos la parte de la edición, que en el cine y la televisión es donde más se hace esta magia, de ir intercalando escenas, ir organizando y ordenando la historia de manera que tenga un buen ritmo. Pero sí hay cosas que podemos robarnos para poder aplicarlas dentro de la mesa. Y para ello, los lineamientos principales los vamos a robar de un autor llamado Robert McKee, que es uno de los grandes autores de la teoría de la escritura de guión. Y básicamente lo que él explica respecto a estructura de un guión cinematográfico es que la unidad más pequeña es el beat, que podríamos entenderlo como todas aquellas acciones que mueven la historia hacia adelante. Claro, la tirada, el escuchar los dados andar, cuando lo que viene después del ¿qué hacen? ¿Qué vas a hacer? Exacto, en el caso del rol sería la respuesta a la pregunta ¿qué haces? Y el conjunto de estos bits son los que conforman una escena. Ahora, la escena la podemos entender en el sentido tradicional de teatro griego, donde la escena cambia cuando o cambia el tiempo o el espacio de la historia. Pero McKee se preocupa de definirla como cuando cambian las condiciones de la vida de los personajes. Si un personaje comienza la escena en peligro y al final muere, esa es la escena. Si comienza la vida en peligro y se libra del peligro, esa es la escena. Claro, ahora eso tú lo manejas más que yo. La escena, en términos de juego, lo podemos hablar en esta diferencia de round y turno. Podríamos decir que si el beat es la acción y la tirada, eso es un turno, pero la escena es la ronda cuando todos actuaron. No, la escena en el caso de un encuentro sería el combate entero. Desde que llegamos al lugar donde va a pasar y se empieza de a poco a descubrir estos, no muertos que están empezando a aparecer hasta que termina el combate, esa sería la escena. En términos de D&D, desde el tiro en iniciativa hasta el saqueo el cadáver. Claro, exactamente, por ahí están esas líneas. Y claro, para McKee no es necesario que el tiempo y el espacio sean completamente sólidos para una escena, pero sí dice que no pueden cambiar mucho, no suelen cambiar mucho. Ahora, el conjunto de estas escenas, cuando tienen un hilo conductor y tienen un propósito en común, se llamarían las secuencias. Por lo general, en una sesión de rol tenemos un par de secuencias. Todas las escenas que involucran investigar una casa, un sospechoso, serían una secuencia.
otra que es escapar y luchar y poder darse la fuga sería otra secuencia. Claro, un dungeon en D&D normalmente es una secuencia que incluye la trampa, el combate, el descubrimiento. Claro. Involucra varias escenas de de diferentes tonos con diferentes propósitos, pero sería una sola gran secuencia. Y finalmente, el conjunto de secuencias es lo que marca un acto, que yo patudamente diría que esa sería una sesión. Y el conjunto de estos actos ya es la historia en general, y ahí lo cierra Maki. Ya. Pero bueno, nosotros cuando jugamos ocupamos otros términos. Yo sé que tú los integraste a la mesa. Sí, y nos ha funcionado bastante bien desde que empezamos a usarlos, no solo desde un tema como narrativo, sino de un tema logístico para organizar las mesas, sobre todo cuando queremos jugar cosas diferentes. Justamente, digamos, es la píldora para que el narrador de turno no se vuelva loco. Claro, y no narre la historia hasta que se disuelve y nadie más la quiere jugar. El conjunto de estas historias es lo que llamaríamos un arco, donde a través de varias sesiones, a través de varias piezas de historia, vamos arqueando una narrativa que comienza, sube, se despliega y luego comienza a cerrarse. Todo el viaje en un barco desde un lado a otro de reinos olvidados para conseguir una reliquia muy antigua sería un gran arco. Y a veces un arco o un par de arcos pueden contener una temporada. Y la temporada ya es un tema casi completamente logístico para nosotros. Claro, tiene mucho de cuando uno planea la historia que está por dirigir, que es desde qué punto o hasta qué hito uno quiere dedicar un tiempo en casa a preparar la historia, si se es más o menos bueno para improvisar, es decidir literalmente cuándo tomarse un tiempo, un descanso, ya sea porque la vida, la horrible vida fuera de las mesas de rol y se interpone con nuestro tiempo de juego, o cuando simplemente estás cansado o quieres probar otros juegos, otras actividades, etc. Y es una muy buena forma. Yo antes narraba en una forma muy similar a un libro. Sí. Los capítulos narraba, digamos, en tiempos reales. Cuando sentía que pasaban X días o X horas o en tiempo de juego a veces, pasaban X días. Esto cuando comencé a narrar era suficiente para hablar de una sesión, de tantas horas de juego. Pero, claro. o para cortar las historias y jugar otra cosa. Pero eso muchas veces te deja en nada. En cambio, en la temporada, una vez que eso es sacado de la televisión, lo importante es que tiene que tener un inicio y un final. Tiene que haber un clímax. Sí, y eso es muy interesante porque muchas veces, y hay que decirlo, como jugadores y como narradores no experimentamos el placer de cerrar una historia. Por lo general jugamos las historias hasta que se empieza a dispersar la mesa, hasta que nos aburrimos, hasta que el máster tiene que hacer otras cosas, que alguien se va de la ciudad, una pareja termina y nunca se terminan de jugar las historias. En cambio, si lo organizas por temporada, tienes esa satisfacción de sentir un final, de sentir un clímax y luego la puedes continuar. Claro, evitar el flagelo de la historia inconclusa. Sí, hay montones de ellos y hay harta ropa tendida, así que no... Te lo sacan en cara. Claro, te lo sacan en cara cada cierto tiempo. La gracia del pacing, ya volviéndonos más hacia a reducir esta medida de tiempo ya a sesión por sesión, es que puede afectar mucho no solo cómo se juega, sino cómo se percibe la sesión. Sí, creo que al final todas las historias se van haciendo sesión a sesión. 1, 2, 3 sesiones con mal pacing, donde nos sintamos estancados, donde la distribución de tiempo entre los jugadores no sea equitativa, al final terminan desencantando. Hay que cuidar mucho el pacing. O sea, yo creo que todos los que nos están escuchando han dejado de lado series porque eran muy lentas. Sí, y muchas veces pasa que
la sesión tuvo momentos muy importantes, momentos muy interesantes, pero no se sintió tan satisfactoria, se siente menos que la suma de sus partes. Eso por lo general tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con el pacing de la sesión, que se sintió lenta o que se sintió mal concatenada las diferentes escenas y las diferentes secuencias. Por ejemplo, me pasó hace muy poco que estábamos ya en la secuencia final de una sesión corta, y una jugadora tuvo que hacer una tirada y me dijo, oh, es la primera tirada que hago en la sesión. Y era cierto, y fue terrible porque si bien había jugado, no es que estuviera aislada de la mesa todo este tiempo, había jugado harto, pero el pacing se me escapó. Y ella en efecto no había hecho ninguna tirada, no había ni hecho ninguna de estas acciones como que avanzan profundamente el juego en toda la sesión. No había tenido ningún es muy beat. fácil. Claro, no había tenido ella dominio sobre ningún beat de la sesión. Y no fue una sesión mala, pero se sintió menos que la suma de sus partes. Sí, yo creo nosotros que siempre nos damos feedback, retroalimentación. Claro, retroalimentación. Siempre lo que diferencia una gran sesión de una buena sesión muchas veces va en el pacing. Sí. En la distribución de tiempo, la distribución de acciones y tiradas es importante porque también hay un placer en tirar dados. Sí, sin duda alguna. En tentar un poquito la suerte. Claro, justamente. Ahora, el tema del pacing, como lo estamos entendiendo acá. Muchas veces no tiene tanto que ver con cómo planeas la sesión, sino que tiene mucho más que ver con cómo se juega, con cómo la cuentas. Las herramientas que vamos a conversar ahora tienen mucho más que ver con el momento de enunciación de la historia, más que con su planificación previa. Que si bien yo siempre planifico un poco de esto, pero al final depende 100% del momento en que se está jugando. Van a ser dos herramientas las que vamos a conversar principalmente. Una es el spotlight o foco, que eso es sacado muy del teatro, y la otra es el corte, que es directamente sacado de el cine y del acto de rodar una película. Sí, y una referencia de cultura popular constante. Sí. La primera, el foco o spotlight, es una variación de lo que se conoce en los juegos más tradicionales como la iniciativa. Sí, yo diría que te predispone no a los 6 segundos que son normalmente un round, como se definen tradicionalmente, de entre 5 o 10 segundos. No, te saca de un espacio temporal, pero te pone en una intencionalidad. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Tome el tiempo que tome dentro de lo prudente. Claro, es particularmente útil cuando estamos narrando historias que involucran escenas paralelas, donde la party se dispersa un poco, van a hacer cosas diferentes. En vez de ir narrando una a una a completud, es ir administrando el foco. ¿Quién tiene el spotlight en este momento? ¿Quién lo tiene después? ¿Cómo va pasando? Casi como en un trabajo de edición, cómo vemos una escena, en qué momento pasamos a la siguiente escena con este otro personaje, volvemos a la anterior, etc. Y este es un concepto que nos robamos también de City of Mist, un excelente juego que vamos a nombrar harto porque lo estamos jugando. Sí. Eso yo creo va a ser una buena forma de que sepan que estamos jugando. Lo vamos a referenciar harto. ¿Cuáles son los juegos que más salen en cada episodio? Sí, teniendo claro problemas que podemos tener ciertas fijaciones con otros juegos, los juguemos o no. Claro. Y la gracia de el foco en esta idea es que no solo se limita a las escenas de acción o las escenas de combate, como es la iniciativa en tantos otros juegos, sino que es en general y la entrega, de cierta forma, la agencia y una mayor cantidad de control sobre la narración cinematográfica y dramática del juego al jugador. No le dices ¿qué haces? Le dices tienes el foco, tienes el spotlight. Cuéntame lo que pasa. Y ahí vamos empezando a narrar en conjunto y a pimponear. Claro, y esto no es simplemente decirle que
te describa lo que hace y ocurre. No es una conarración. No. Claro. Es básicamente dirigir las acciones directamente a lo que es clave. Por ejemplo, se da mucho, en especial en los juegos más antiguos que son que más que narrativos o cinematográficos buscan simular la realidad. Pensemos en juegos que tenían 3 versiones diferentes de una acción atlética. Podías saltar, correr y nadar. Claro. Y son completamente diferentes. Claro. Eso se ha ido dejando de lado ya hace varios años, pero es justamente decir que es muy distinto decir, ok, yo quiero saltar, colgarme del candelabro y patear al otro lado al villano y decirle a alguien, bueno, eso te va a tomar tantas acciones, tienes que hacer 3 tiradas, a simplemente entender que lo que es clave ahí no es tanto la carrera que tomó, no es tanto la distancia a recorrer, es sujetarse bien del candelabro y al finalmente golpear al oponente. E incluso aún más podemos ser más dramáticos y decir, ok, si falla el colgarse del candelabro, me interesa que se caiga, se va a ver bien que el personaje se intente sujetar y se caiga en medio de la gente, puede ser gracioso, pero no es heroico o no es dramático. Quizás solo te hago hacer una tirada que implica que es una acción de combate, el golpear al oponente. Y quizás si las fallas va a ocurrir que saltas y él se defiende y te bota del candelabro. Y te ahorraste tiempo, te ahorraste mucho tiempo. Y evitaste que la acción pueda truncarse antes de realizarse. Claro, le estamos dando ahora más importancia a cómo se ve, cómo se narra, cómo se condensa la historia por sobre los elementos mecánicos que pondrían un montón de trabas. Y siempre podemos ajustar un poco los sistemas de juego, que son un poco más restrictivos, para poder hacer todo más bacán al final, más dramático. Un juego que hace esto de manera particularmente interesante es Séptimo Mar Segunda Edición, que es la última edición de Séptimo Mar, donde tú haces tu tirada y la tirada no decide si fallas o tienes éxito, decide cuántas acciones tienes durante la ronda, y tú vas gastando estas acciones y dices lo que haces. Es muy... Lo recuerdo, he jugado poco Séptimo Mar Segunda Edición, pero incluso recuerdo que tenía esta motivación, el flair creo que se llamaba, que era hacer las cosas de una forma, no sabría describirlo, era de una forma deslumbrante. Claro. Entrar derechamente. Con panache. Con panache. Panache. Justamente. E incluso estas son también, hay indicios de esto en... Hablemos de D&D, que es lo que el juego más popular, que amo. Siempre feliz de volver a D&D. Siempre feliz, siempre. Bueno, no importa, no voy a hacer una carta de amor a D&D por ahora. En este episodio. En este episodio. Pero siempre hemos hablado, por ejemplo, de cómo conceptualizar lo que son los puntos de golpe, que no es solo resistencia física, es cansancio, es motivación para combatir, es fuerza de voluntad, es estamina, es la adrenalina que está corriendo, es también tu resistencia, es cuánto resiste tu armadura y tu escudo. Todo eso es tomar un número, que puede ser lo que hablábamos, un bono, puede ser el tiempo que tú le das a un turno, y volverlo algo más narrativo. Algo que va a enriquecer la acción. Un ataque no es solo un movimiento del brazo, son muchos movimientos de brazo y empujones con el escudo. Claro. Cuando un mago lanza una bola de fuego, no tienes por qué decir que es solo una cuenta luminosa que estalla. Pueden ser varias que caen. No vas a afectar el daño, pero el cómo lo haces, ciertamente es muy motivante para los jugadores. Es lo que hacen, también vamos a hablar yo creo de Critical Role, el famoso juego en línea de Matt Mercer y compañía. Claro, eventualmente vamos a tener que enfrentarnos a ese titán. Eventualmente hablaremos del Mercer Effect. Claro.
Y al final son esos detalles que puede decidir el jugador cuando tiene el foco sobre su personaje, lo que le da tanto sabor, tanta caracterización. Y también es muy útil esta idea del spotlight cuando tenemos una mesa donde hay diferentes niveles de soltura con la narración entre los jugadores. Siempre tenemos jugadores que son más aguerridos, son más intensos, que tratan de hacer más acciones y que están mucho más cómodos en la piel de su personaje y que tienen mucho más claro lo que quieren hacer. Y que tienden a acaparar un poco la sesión porque tienen todo mucho más claro. En cambio, cuando administramos el spotlight, dándoselo a uno, a otro, es literalmente los ilumina esta luz que viene desde el escenario. Claro, es un foco cenital, esa sería la traducción. Exactamente, y tienen que tomar control y tienen que creerse el cuento. Sí, y lo que es muy bueno con lo que tú hablabas de los distintos tipos de jugadores es que también ayuda mucho cuando hay un jugador que quizás no se maneja tan bien con el sistema, no, más allá de que él tenga una claridad de cómo es su personaje. A veces los jugadores, en especial en los juegos más crunchy, más llenos de reglas, saben quizás lo que quieren hacer, pero no saben cómo hacerlo. Claro. Cuando tú administras el spotlight, administras estos tiempos, le puedes decir simplemente reducir, minimizar, hacer un acto de minimalismo sistémico y decirle, bueno, lo importante en lo que tú quieres hacer es esto. Esta es la tirada que tienes que hacer. No busques todas las acciones concatenadas que duran 6 segundos cada una que tienes que hacer. Puedes hacer esto y también y hay doblas, se hacen más flexibles los límites del sistema. Y es una forma, creo yo, bastante gentil de darle un poquito a los jugadores más tímidos un empujoncito hacia el foco de luz, hacia el escenario. Y se ven ahí y tienen que empezar a jugar, tienen que empezar a tomar decisiones, tienen que empezar a interpretar. Es esa idea de la claridad y en el momento de tensión le das el foco, no le dices al grupo, a la parte en general, ¿qué hacen? En plural. Le dices, tú, jugador número 3, tienes el spotlight. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Lo empuja a tomar una decisión. Claro, y como no se maneja por tiempos regulares, perdón que sea majadero con esto, es muy rico para escenas que ocurren en distintos lugares espaciales incluso, cuando tienes más de un jugador actuando en distintos lugares, a eso voy. Porque puedes... Te liberas de los límites del tiempo, porque esto es una escena que está pasando. Si tenemos la escena 1 y la escena 2, en la escena 3 perfectamente pueden aparecer juntos. Ahí entra la elipsis y otros recursos narrativos de los que vamos a hablar después. Puedes hacer calzar los tiempos. Claro, es eso. Cuando una escena es mucho más flexible que un turno. Puede una misma acción, quizás los dos están conversando con alguien. Quizás quizás los dos están luchando en distintos lugares. Pero perfectamente puedes hacer que uno sea... Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de una referencia. En la batalla... en la película, para que lo visualicemos. En la batalla cuando se encuentran con los Nazgûl en la comunidad, Aragorn entra y pelea mano a mano con varios. Es eso, muy, muy resumido. Pero luego, cuando se enfrentan a los Uruk-hai, hay escapes entre por medio, se mueven de locaciones. Al final son las mismas tiradas de ataque, pero los tiempos que transcurrieron son muy distintos. Y si esto pasase en dos lugares distintos, los podrías hacer calzar al final. Claro, y exactamente es muy importante y es muy genial cuando se narran escenas paralelas. Yo puedo estar narrando la pelea de Boromir contra los Uruk-hai, después Legolas, Gimli y Aragorn, mientras Frodo está escapando en el bote y llega Sam y Sam no sabe nadar, y todo eso lo estoy narrando administrando el spotlight de un lado a otro, de una escena a otra, y si bien quizás no pasaron al mismo tiempo, el hecho de que yo las ponga de forma paralela y vaya saltando de una a otra hace que se sientan al mismo tiempo y aporta a este pacing, aporta este ritmo, se siente todo mucho más rápido, mucho más intenso. Sí, y esa administración no es solo de uno como narrador.
también los jugadores, en especial yo creo alguien más experimentado o más suelto con la interpretación y con la improvisación, puede decidir que su acción quizás justo aparece en un momento preciso. Ve como su compañero está en problemas y cuando le das el spotlight o te pide el spotlight, eso es importante, el jugador Claro, puede sí, sí, sí. pedirlo. El jugador puede decir, quiero el spotlight, quiero el foco. O tú puedes ofrecerlo. En vez de asignárselo a alguien, puedes decir, ¿quién quiere el spotlight primero? Dando a entender de que todos van a tener su turno con el foco. Claro, claro, justamente. Y cuando haces eso, los jugadores se vuelven por un pequeño momento un co-narrador y deciden en qué momento ingresar con su propia acción dramática. Claro. Y muchas veces pueden hacerlo para aportar o para establecer una relación con escenas que están ocurriendo en otra parte. Porque van empezando, lo he visto mucho en algunas mesas, los jugadores le empiezan a agarrar el gustito a la estructura de la narración. Y cuando alguien está haciendo algo muy genial en una escena, ellos deciden hacer algo que de cierta forma se relaciona, aunque los personajes no estén juntos y aunque no compartan información. Es muy genial cuando los mismos jugadores empiezan a tomar iniciativa de que empiezan a ocurrir escenas paralelas y que se relacionan a través de este mecanismo. Claro, si nos liberamos también de cosas como la iniciativa y se ofrece el spotlight, alguien dice, mira, ocurrió la otra vez que jugamos American Gods, unas sesiones atrás, un personaje va y describe que quiere lanzarse de frente contra el enemigo cuando le ofreces el spotlight. Uh-huh. Y yo decidí que lo mejor que podía hacer era apoyarlo. Su acción era tan cool, era tan arrojada, se veía tan bien que no es necesario ver quién va primero, quién va después. No, yo inmediatamente me dispongo en mi momento a ayudar al otro para mejorar su acción. Que quizás sería mucho más engorroso si vemos quién salió primero en la iniciativa, Sí. preguntarse qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo, y decidir rebajar tu iniciativa. Simplemente esto lo hace fluir mucho más rápido, el beat de lo que hablábamos. Eso es todo un rollo en juegos como por ejemplo en D&D, donde el tema de los turnos, la iniciativa y la economía de turnos es mucho más central en la forma en que se estructura mecánicamente el juego. Atrasar tu turno, adelantarlo, con cuántos turnos cuentan los enemigos, con cuántos contamos nosotros, y quién va primero y quién va después, es muy muy relevante para la forma en que mecánicamente funciona el combate. Pero en otros juegos, que son mucho más laxos, hay que agarrarnos de la oportunidad de que podemos doblar y desdoblar ese tipo de estructuras. Ahora en D&D lo más normal es que juguemos, de hecho, y se premia bastante el juego táctico Sí. que tienes. O sea, yo juego Wargames y tengo muy claro la importancia de el turno, cuándo actúa quién se mueve para qué lado, etc. Y cualquier persona que juegue D&D con miniaturas y se preocupe de esto también lo sabe. Pero, que creo que lo hemos mencionado antes y lo vamos a mencionar y lo vamos a tratar en extenso después, podemos integrar mecánicas de otros juegos intercambiar, hacer una síncresis de sistemas de juego. No todos los combates en D&D tienen que ser tácticos. El teatro de la mente está, y a veces es mucho más enriquecedor que poner las amadas miniaturas sobre la mesa. Ahora, si bien la idea del Spotlight nos sirve para poder ir administrando, ir repartiendo, ir saltando de escena en escena, de protagonismo en protagonismo, también hay que traer algunas herramientas para poder cortar estas escenas, para poder marcar dónde se hace el salto de una a la otra, no solo por un tema de economía de tiempo, lo cual sí es muy importante, cuando hay que tener ojo cuando ciertos jugadores tienden a acaparar el tiempo de sesión, sino que también por un tema dramático, un tema de no terminar las cosas en una nota baja, que no se disuelvan. Hacer un corte en una escena en el momento preciso puede aportar mucho al ritmo de la sesión y a cómo los jugadores perciben la historia.
si vas narrando, se termina un combate, hay una frase especialmente cool y de pronto se empieza a hacer un poco más de silencio. Bueno, algo más, no, nada más, listo, ya, pasemos. ¿Quién viene ahora? Ya se disuelve, Sí, se sí, disuelve. eso es. Pierde la intensidad. Claro, sí. Es lo que dicen de. Tienes que irte de una fiesta cuando estás en lo alto, cuando has dicho unos buenos chistes, todos están riendo, ahí te tienes que ir de la fiesta. Claro, no cuando ya se pone triste y nos ponemos a cantar opening de anime. Claro, claro. Cuando alguien dice, ¿se acuerdan de cachureos? No, ese no es ese no es el momento. Y el corte, además, además de este desvanecimiento natural que se puede dar en las acciones, es una buena forma que tiene el narrador para decir de forma no explícita, es todo lo que acá es importante de hacerse. Sí, excelente punto. Muchas veces nos quedamos demasiado tiempo en un escenario, en un lugar, tratando de buscar cosas por si es que algo quedó escondido, la llave para una puerta, alguna pista chuñenta en el fondo de un cajón, cuando la verdad el narrador no nos quiere decir, por no romper como la inmersión, que no queda nada más ahí, que no van a encontrar nada más ahí. El cortar la escena y pasar a la siguiente es una muy buena forma de mandar ese mensaje implícito. Claro, podemos combinarlo con otras herramientas, porque también hay cierta filosofía de rol que dice que tienes que tomar todas estas acciones de los jugadores. O sea, si el jugador busca esta pista que quizás no existe en el armario, tú le puedes decir que sí hay algo en el armario. Eso es súper válido. Sí. Y una cosa que tenías planeada para otro momento la puedes poner, sí. Sin duda alguna. Sin duda, claro. Pero es algo que hay que administrar al final. De hecho, yo creo que muchos... uno después conoce a los jugadores, las personas, los amigos con los que uno juega. Siempre hay uno que quiere hacer algo más, que quiere ir un poco más allá o desviarse mucho. Hay un caso muy célebre en nuestras mesas de alguien que se desvía bastante hacia horribles destinos. Cariñosamente jugueras de la muerte. Sí, porque son tan evidentes y tan ruidosas que no te podís meter ahí voluntariamente. Pero él puede. Él puede y lo hace. Y lo hace, claro. ¿Cuántos cortes lo hubiesen salvado? Lo hubiesen salvado. Ahora, yo estoy haciendo la ridiculez de que en ciertas mesas estoy literalmente diciendo corte para cortar la escena. Lo hago para probarlo, no creo que lo mantenga más adelante. No es muy elegante. No es para nada elegante. Pero tiene un aire de poder que es muy entretenido disfrutar un par de veces. Sí, hay que tener cuidado con eso para que los jugadores no se sientan que se les está llevando con correa. Claro. Y porque igual es un poco impositivo tú como narrador decís, ya, se acabó, siguiente escena, no puedes hacer nada más en este lugar, se acabó tu tiempo, vamos a la siguiente. Tiene que ver, como todas las cosas, con la mesa con la que estás jugando y con la comunicación que existe ahí. Sí, es palpar el ambiente cuando te das cuenta que un jugador está de lo más emocionado quizás investigando un cuadro en la pared, viendo y diciendo, pero Master, mi personaje sabe historia del arte, quisiera saber quién fue el pintor que... Y los, ¡corte! Sí, y los demás jugadores están aburridos. Incluso también, muy importante, si van a eventos con módulos, tienes un tiempo limitado. Hay que maximizar el uso de ese tiempo y evitar estas desviaciones que quizás no lleven a nada o a nada tan jugoso como lo que les espera más adelante. Ahora, una estrategia que yo he usado un par de veces y creo que es un poquito más elegante es hacer el corte cuando los jugadores hacen acciones de investigación. ¿Ya? Dicen, no sé, vamos a investigar, como el ejemplo que da recién, vamos a investigar esta biblioteca, yo sé historia del arte, me voy a poner a ver los cuadros, bla, 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 bla. Y tú, ok, les haces tirar o guardas la tirada para después, y mientras está pasando la otra escena, no les asumes que toda esa investigación está ocurriendo y después vuelves a darles la información. ¿Cachai? No roleamos toda la escena de investigación porque quizás no puede ser tan emocionante como otras escenas de investigación,
pero dejas que pase como de fondo, que pase mientras ocurre lo otro que estás narrando. Y así los jugadores sienten que hicieron lo que querían, pero no gastamos demasiado tiempo en cosas que no son tan intensas, que no tienen tantos bits. Si volvemos a la terminología de Robert McKee. Es un solo bit, el de la investigación. Ahora, si yo tuviera algo especialmente preparado ahí, o quiero meter algo donde la investigación tiene que progresar de a poco y van encontrando una cosa tras otra y es más intenso, ahí puedo hacerlo con el tiempo que corresponde. Pero si es más que nada algo que se resuelve con una tirada, puedo volver después y darles la información. Y eso es especialmente útil cuando no sé realmente qué es lo que van a encontrar ahí y necesito un par de minutos para pensarlo. Me voy a narrar otra parte y después vuelvo. ¡Ah! Eso era. Siempre lo tuve preparado. Claro. Soy tan prolijo. Seguramente no lo estuve googleando en este rato. Por eso me demoré mucho en el baño. Sí. Eso además es muy bueno. Algo que a mí me ha pasado muchas veces, la verdad, que es varios personajes queriendo desarrollar la misma acción, donde es evidente que uno de ellos debiese encontrar esta única información. Por ejemplo, voy a D&D de nuevo. El mago está investigando un antiguo símbolo arcano, pero resulta que el elfo del grupo, que quizás es un guerrero, pero también tiene algún saber arcano por ahí, podría saberlo. Se puede dar esta situación que los dos tienen éxito, pero la información es una. Entonces pareciera que una tirada fue innecesaria. En cambio, con el corte, cuando ya sabes las cosas que hay, se puede guardar ese bit, esa tirada, para algo más relevante, que ocurrió en paralelo. Exactamente. Al final, todo este tema del ritmo no se trata de que ocurran siempre muchas cosas muy rápidamente una detrás de la otra, sino que se trata de que nosotros como narradores y como jugadores tengamos control y conciencia respecto a las decisiones de ritmo que queremos tomar, que podamos de manera consciente acelerar el ritmo e ir tirando un beat tras otro, una escena tras otra, y en otros momentos que son más introspectivos, bajar el ritmo y dejar que se absorba la atmósfera y que se den tiempo de dialogar tranquilamente, de que se den el tiempo de entender todo lo que está ocurriendo. No se trata de que todo siempre sea muy intenso y muy rápido, sino se trata de mantener un equilibrio y de tener control sobre esta herramienta. Claro, no estamos diciendo, oigan, jueguen como si fueran Michael Bay haciendo una película, pero sí es justamente saber administrar los tiempos bien para que sea memorable, y muy importante del corte. Hay un último corte en la sesión y ese corte tiene que ser el que... Tiene que ser preciso. Preciso, tiene que ser como esos cuchillos japoneses que vendían, que cortaban todo. Sí. Así, pero un corte que te deje queriendo más en el momento preciso. Nos pasó en mi historia de City of Mist. Tu personaje tuvo una escena pero magnífica. Y yo, conminado u obligado por esta idea de, les tengo que dar a todos el mismo tiempo, muy aritméticamente, seguí con otra escena que fue buena, pero no tan buena como la que tú hiciste, donde hubiese terminado todo mucho mejor. Y después, ya reflexionando sobre la sesión, fue: esto perfectamente pudo haber terminado en esa gran escena. Claro, y es otra parte haber ocurrido en la siguiente sesión. Era también una muy buena forma, porque era una buena escena, de empezar, de comenzar justamente. Sí, una gran escena. Así que también esto va para los jugadores. Cuando ven que ya estamos llegando a la hora, créanse más el cuento y hagan la osadía de tirar un par de frases, de líneas geniales para darle como el pase al narrador para hacer el corte y que quedemos con esta sensación de un cierre bien hecho en la sesión. Nos ha pasado a nosotros en historias muy investigativas donde la sesión como que se diluye, hace un fade out como en la música, en que ya estamos como elucubrando, tenemos sueños, empezamos a hablar tonteras y de pronto no nos dimos cuenta cuándo terminó la sesión. Claro, se forma un cierre medio forzado, un cierre protocolar, para que quede claro que terminó la sesión y que podemos ir a comernos los restos de la pizza o algo así. Pero
Es súper bueno lo que dijiste. Claro, atentos al tiempo. No hay que tener miedo a decir tampoco en la mesa nos queda poco tiempo. No, eso sí. Excelente punto, estimado Diego. No tengan miedo a decirle al narrador o a los jugadores, ojo con la hora porque acordamos que vamos a terminar a tal hora, porque para poder jugar más seguido es importante que mantengamos los tiempos bien armados. Además, así evitamos caer en trampas de último minuto, donde de pronto se puso muy buena la conversación con el tabernero y, como dije más arriba, su trasfondo de 10 páginas. Claro. Pero no era... Había que explorarlo. Había que explorarlo. Claro, miraba inquisitivamente al grupo, pero nos perdimos de algo quizás, o simplemente pueden ser unas risas, siempre está bien reírse y todo, pero es mejor quedarse con esa gran escena, ese momento. Miren, si a mí me preguntan, Rogue One me encanta, debió terminar o sea, pudo terminar con la escena de Vader con su sable encendido, y yo sí. Lo vería partiría mis días con esa escena. También hay ejemplos de mal pacing, de mal ritmo, que a veces hacen que la historia se sienta menos que la suma de sus partes. Un ejemplo que a mí me toca personalmente, y que sé que quizás me odien por esto, a mí no me gusta tanto El Pianista. Gasps. Y lo siento mucho. Eso no significa que no haya llorado a cántaros con El Pianista. Son dos cosas separadas. Gasps cinéfilo. Pero El Pianista tiene una excelente historia, actuaciones brillantes, toda la producción es increíble, el diseño de vestuario, el diseño de escenarios, pero tiene un ritmo tan, pero tan lento, donde las secuencias y los beats y las escenas avanzan de forma tan lenta que entiendo por qué lo hacen. Es para producirnos esa sensación de cómo el personaje principal estuvo oculto tanto tiempo y todo se hacía tan lento y todos los días se fusionaban, claro, en uno solo. Para que acompañemos al personaje en su contemplación de su situación. Claro, pero para mí lo llevaron a tal extremo que me desenganchó emocionalmente. Ya no mantenía mi atención de lo lento que iba todo. El tema de la lentitud muchas veces es muy alabada, una película lenta, en especial sí, por los expertos o quienes se dicen expertos, porque es como si fuese una prueba de resistencia. Claro, exactamente, pudiste aguantar. Claro, y por oposición a, nuevamente, Michael Bay, donde en Transformers pasan tantas cosas a la vez que no se entiende nada. Pero es que pasan cosas a la vez, pero realmente no está pasando nada. Claro. Tú podrías resumir media hora de la película como pelean los robots. Y sonaba... Claro. Eso hay que editarlo para que suene como... Claro, porque yo soy el que edita el audio, tengo que... Sí. Pero yo hice el sonido, ese es mi aporte. Ah, perfecto, muchas gracias. Pero volviendo al cine lento, hay un estudio que lo hace maravillosamente, que Estudio Ghibli. Sí, sin duda alguna, un excelente ejemplo para tantas cosas, pero en el caso específico del pacing, Estudio Ghibli nos demuestra que una película no es más buena o más mala por ser más lenta o más rápida, sino que todo está en el equilibrio y en las acciones conscientes que tomamos para utilizar el ritmo como herramienta narrativa y dramática. Ghibli lo que hace es un perfecto ejemplo de cómo podríamos llevar tanto una historia como una sesión de forma lenta, reflexiva, mostrando distintos elementos, pero con el cuidado de que para cuando aceleremos el ritmo, todos esos elementos tengan sentido. Nada haya quedado al azar. Y eventualmente tengamos la oportunidad de poder respirar y de poder internalizar todo lo que acaba de ocurrir. Un ejemplo muy bonito de ello es el viaje de Chihiro, donde
tenemos estas escenas lentas, estas como pausas o lagunas entre medio de secuencia y secuencia, donde podemos ver el excelente arte de esta película y de todo el estudio, donde podemos ir internalizando y analizando todas las cosas que están ocurriendo, generando conexiones con los personajes, y de pronto, ¡pum!, como que se le pone, se le acelera la velocidad a todo y empieza beat, beat, beat. Se transforman los papás en chancho, empiezan a salir fantasmas y lentamente todo va empezando a aumentar en velocidad. Empiezan a aparecer los trenes, empiezan a aparecer, aparece Haku, después la escalera, todo eso uno tras otro y después de nuevo tranquilidad. Sí, hay un momento incluso en la película que la primera vez que la vi fue bueno, Chihiro se va a quedar acá. Era tal la calma o el status quo que había logrado la película, que parece que te decía eso, que Chihiro se quedaba ahí. Pero después cambia nuevamente. De hecho después se pega un viaje dentro del mismo hotel, del mismo palacio, que te muestra incluso de forma bien arriesgada personajes sumamente importantes muy cerca del final. Sí. Y otro ejemplo claro de estos momentos más tranquilos en el ritmo es la escena del tren, donde el beat es uno solo. Sí. Es un beat, es una escena con un solo beat. La única cosa que ocurre en toda la escena es el viaje. Casi no hay conversaciones, no hay diálogo interno, pero era una acción que teníamos que apreciarla en un largo periodo de tiempo, que teníamos que respirarla. Es increíble como esa escena, que es larga, es una de las mejores escenas. Entonces está el sin rostro. Podría resumirse en simplemente decir, Master, quiero hacer una tirada de insight, sería en inglés en D&D, o de quiero percibir qué está pensando o sintiendo el sin rostro. Y es toda la escena eso, es una tirada. Es eso, o podría ser perfectamente un quiero saber sobre este lugar en el que estoy, este mundo fantástico, y es un viaje en tren, es Ghibli, cosa que puede hacer Ghibli. Y en ese caso, esa sería una escena lenta, pero que no la cortamos, no vamos a otra escena por mientras, nos damos el tiempo de narrarla y de experienciarla y de respirarla en el ritmo que es necesario, porque la gracia de este tipo de escenas es que cargan con el peso de todas las escenas rápidas anteriores, de todos estos beats, de todas estas acciones, de todos estos cambios y vuelcos que han pasado tan rápido. Todo esto se concentra en estas escenas más lentas. Claro, si vas a bajar el ritmo tiene que valer la pena. Exactamente. Y ahora yo me pasaría a lo que yo creo que es la secuencia, una secuencia, ni siquiera voy a decir de acción, después la vamos a analizar como una secuencia de acción, pero una secuencia, la secuencia por excelencia, con los beats, con un pacing perfecto, donde cada tirada de dados que hiciéramos en la mesa fue relevante para desde el combate hasta desarrollar un personaje, que es en la película la secuencia en las minas de Moria, tomándolo como que comienza desde que Gandalf dice Melon y se abren las puertas. Primera acción, ya sabemos algo, Gandalf tiene el conocimiento o una relación con los elfos. Nos dice algo del personaje. Entramos y en lo breve que nos muestra de que en la oscuridad, ¿qué descubrimos? Una tirada de percepción, de investigación. Goblins, y vemos la preocupación en Gimli, que hasta hace poco venía hablando de la gran hospitalidad de Nana y de... Claro, de las fiestas y de lo próspero de este lugar. Claro, pasamos de una promesa en la historia de un gran momento de distensión, tensión inmediata. Luego se genera una baja en el ritmo, que es cuando están leyendo el libro con los últimos días de los enanos en Moria, resistiendo el ataque, después de haber encontrado la tumba de Balin.
Y Gimli se desploma, Claro. o sea, tenemos... Una revelación, rompe las expectativas del jugador que estaba jugando a Gimli. Y es eso, y en muy poco tiempo hemos pasado de un descubrimiento o una pista, si se quiere, con cómo abrir un acertijo, básicamente, resolver un acertijo, cómo abrir las minas. Pasamos luego a la atención a un clímax, que es el descubrir la muerte de Balin. Y luego el desarrollo de la personalidad de un personaje. Pippin hace ruido. Claro. Full of a tuk. Ese era alguien diciendo, esto es lo que haría mi personaje. Tirada de investigación, falla claramente y se desarrolla como ocurriría para este personaje en específico. Gran ejemplo de que los beats no solo son, el pacing, no son solo acciones exitosas. No. También hay que tomar y hacer relevante los fallos. Claro, integrarlos dentro de este tejido rítmico, no dejarlos afuera. Claro. Hay un buen ejemplo ahí al sistema de Fantasy Flight Games para... se llama Genesis, si mal no recuerdo, se llama, el que ocupan en Star Wars, donde puedes fallar pero generar efectos. Claro, donde si algo bueno o malo pasa es aparte de si fallaste o lo tuviste éxito en la tirada. Y este momento donde estamos llevando este ritmo un poco más lento, pero que se va acelerando poco a poco y empieza a agarrar vuelo y se desencadena luego una gran secuencia. O sea, se desencadena como la parte rápida de esta secuencia. Combate, podemos ver como los que luego serán los tres cazadores, Gimli, Legolas y Aragorn, combaten juntos, que hay una sinergia en el grupo, o sea, es un perfecto momento para aunar a la party. A pesar de lo que pase después, donde el personaje principal entendemos que casi muere. De hecho. Y luego de eso, la cosa no para ahí, porque hay más peligro y tienen que huir, tenemos una persecución dentro. Claro, y eso demuestra que no todos los combates en los juegos de rol están pensados para ganarlos. Claro, ni todos los combates son el fin de la secuencia. Claro. Muchas veces, esto se lo he dicho a un amigo, los combates en oleadas por partes a veces son muy, muy, muy útiles para generar una atmósfera de tensión, desesperación. Cuando crees que ya es hora de descansar, que lleguen más conflictos, sube la adrenalina inmediatamente en la mesa. Te mantiene alerta. Y en Moria siguen corriendo y después nos encontraríamos con algo que es una trampa o un peligro, un hazard, como se trata en el manual, el puente, donde están recibiendo aún ataques y toca resolver el problema del puente, cómo pasar, nadie tira un enano, y ya llegamos al máximo clímax, que es el Balrog. Donde por primera vez vemos una criatura de tal magnitud. Nunca, si bien se habían enfrentado anteriormente a criaturas sobrenaturales, oscuras y muy terroríficas como los espectros del anillo, es primera vez que vemos algo de físicamente una magnitud gargantuesca. O sea, corrígeme si es gargantuesco en términos de D&D, creo que no. Es gargantuesco. ¿Es gargantuesco? Sí, yo me atrevería a decir que es gargantuesco, no es colosal. Bueno, no importa. Y vemos cómo por primera vez, cómo se expresa el verdadero poder de Gandalf al decirle "You shall not pass" e imponerse, y lo vemos hacer magia al fin a este mago. Sí, y una gran frase que puso Peter Jackson ahí. Sí, eso no es del libro. No es del libro, una tremenda libertad que fue un acierto. Toda esa escena es un acierto. Y al final, incluso que sigan recibiendo flechas ya deja de ser parte del ritmo, se vuelve decorativo, lo que es de hecho de ahí después escapan simplemente porque, importante, la acción de Gandalf es tan importante, es el clímax de esta ya llena de pics, llena de hitos secuencia, que después de eso, ¿para qué vamos a seguir tirando dados? Se sacrificó. No importan los goblins que están tirando flechas. No importa que haya quizás 1 kilómetro más de puente o túnel si quieres.
la escena. No, ese era el momento para terminar esa escena. En tu mente dices corte. Y se acabó el... Si tienes poca vergüenza, lo dices en voz alta. Claro. y después terminas la sesión. Lo que ocurre después, desolados, perfectamente podría haber sido el fin de la sesión y terminar con tristeza, algo que sería muy natural, o podríamos incluso, si el tiempo apremia o se es bastante osado en cómo comenzar las historias, tu siguiente sesión, comenzar con el duelo de la Comunidad del Anillo. Exactamente. Sí, sin duda alguna, toda la secuencia, esta concatenación de diferentes escenas, desde el momento en que se resuelve el acertijo de la puerta, hasta que Gandalf... o sea, empieza con Gandalf y termina con Gandalf. Empieza con Gandalf diciendo Melon y termina con Gandalf diciendo Run, you fools. Sí, o sea... Ahí tenéis el ejemplo de darle la frase posera al máster para que corte la escena. Claro, o sea, y podemos, en la reflexión post-sesión viene a decirse, oye, qué lindo quedó armado. Sí, sí. O sea, si al final jugar rol es lindo, es una experiencia muy distinta a otros hobbies, por eso. Es una experiencia en gran parte estética. Sí, totalmente, totalmente. Y no necesitamos, creo, espero que es lo que quede después de estos minutos hablando. No necesitamos la visual, no necesitamos efectos especiales para traer el cine a la mesa, traer Claro. la televisión, el teatro a la mesa. Muchas veces lo único que falta es tener conciencia y tomar decisiones respecto al ritmo en que las cosas están ocurriendo al mismo tiempo en que se están jugando y que se están narrando, porque no tenemos la distancia entre el rodaje y el estreno que tiene el cine y la televisión. Acá ocurre al mismo tiempo, así que traer estas herramientas que no son difíciles de usar le dan mucho valor agregado a las historias y hace no solo que queden mejor, sino que se sientan mejor. Nos vamos de una mesa mucho más felices. Con tu última frase solo creo que queda decir corte. Muchas gracias por este excelente capítulo y esperamos que todo esto haya sido por lo menos un poco más divertido de lo que fue innecesario.